estar en contacto con su bendita y maravillosa palabra. En esta oportunidad vamos a tratar de desarrollar un tema que en la Biblia se menciona como extranjeros y peregrinos. Y la base de nuestra meditación va a ser en la carta a los Hebreos, el capítulo 11, el versículo 6. Es un capítulo largo en la carta a los Hebreos que está haciendo referencia a grandes eventos que se realizaron y que la mayoría de ellos están registrados en la Biblia, y se hace mención a diferentes personajes que participaron de estas obras tan marcadas, tan especiales, en base a la fe que tuvieron en Dios. Y el escritor dice así, en el versículo 6, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Una imposibilidad. Es imposible agradar a Dios si nosotros no estamos confiando en ese Dios. Ahora, para que nosotros podamos tener fe en Dios, la fe parte del conocimiento. No podemos tener fe en algo que no conocemos. Y este conocimiento que alimenta nuestra fe, ¿de dónde nos viene? De la palabra de Dios. Porque encontramos en la Biblia un pequeño párrafo que dice que la fe viene por el oír. No tanto por el ver, sino por el oír. Y el oír de la palabra de Dios. Por lo tanto, un hombre o una mujer de fe es aquel que le cree en Dios, que le cree a Dios, que realmente toma la palabra de Dios como algo muy serio y muy importante y pone toda su confianza en esta maravillosa palabra. Todo lo que ha pasado en la historia, cómo fue el comienzo de todo y el desarrollo de la historia y también de la parte profética de cómo cerrará la historia de la humanidad, están encerradas en este libro, la Biblia. Parte de la Biblia ya es profecía cumplida y también hay una buena porción de la Biblia en el Nuevo Testamento que nos están hablando de profecías, de cosas que todavía no se han cumplido. ¿Qué alimenta mi fe? El hecho de saber que cosas que se profetizaron en el Antiguo Testamento, 500, 600, 700 años de Cristo, cuando Cristo vino, todas esas profecías se cumplieron en su primer venida a este mundo a la perfección. No hay una sola profecía de la Biblia referida a la primera venida de Cristo que no haya tenido su fiel cumplimiento. Y esa es la garantía para todo lo que vendrá. Y la Biblia, al hablar de nosotros, los que hemos creído y creemos en su palabra, nos dice en la Biblia de que somos extranjeros y peregrinos. Vamos a ver de este mismo capítulo 11 que hemos leído recién, buscamos el versículo 13.
dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo, y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es decir, de esta galería o lista de hombres de la fe que forman parte de la historia bíblica, muchos partieron, habiendo escuchado la profecía de que iba a venir uno que sería el Mesías, pero no tuvieron la oportunidad de verlo ni de corroborarlo, sino que se murieron antes. Pero murieron ellos, pero a través de la historia, Dios fue cumpliendo su palabra. Por lo tanto, aquellos hombres y mujeres que habían creído en Dios, vivían de tal manera que no estaban aferrados a las cosas de este mundo, sino que vivían realmente como extranjeros y peregrinos, porque esperaban y marchaban hacia una ciudad que Dios iba de preparar para cada uno de ellos. Nosotros hemos creído en la palabra de Dios y sabemos algo por la propia palabra, que toda nuestra riqueza, nuestro destino y todas nuestras fuerzas no tienen que estar en las cosas materiales de este mundo, sino que hay algo más allá a lo cual nos dirigimos. Que nosotros en este mundo estamos como extranjeros, como peregrinos, o sea, un verdadero cristiano, alguien que ha puesto su confianza y su fe en la persona del Señor Jesucristo, mira más allá, en su futuro. Y en el futuro, ¿con quién nos encontramos? Con un Cristo maravilloso que fue a preparar lugar para cada uno de nosotros, para que todos aquellos, los que murieron en el Antiguo Testamento, no llegando a ver el cumplimiento de esas profecías, nosotros que ya vimos por el Nuevo Testamento cómo se cumplieron, ahora estamos esperando nuevas cosas, porque hay todavía un montón de profecías que para nosotros aún no se han cumplido, que no sabemos si nosotros vamos a ser participantes de eso. Por ejemplo, la Biblia nos habla de un rapto. Hemos estado hablando de esto, de un arrebatamiento. El Señor viene a los aires a buscar a su pueblo, para llevarlos con Él, para que estemos con Él por toda la eternidad. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribió mucho acerca de este tema de la segunda venida de Cristo. Y él vivía como si el Señor fuese a llegar en el tiempo donde él estaba con vida. Pero murió antes y no pudo ver ese evento, ser participante de ese evento, sino que lo vio a la distancia y lo experimentó en su corazón y vivió a la luz de esa realidad. Puede ser que nosotros seamos parte de la última generación de cristianos que vamos a estar en este mundo, porque seremos arrebatados para estar con el Señor. Pero puede ser que durante todo el tiempo que vivamos, el Señor nos sorprenda con la muerte antes y nosotros no veamos la realidad del cumplimiento, como van a participar aquellos que van a estar en ese momento y en ese tiempo. Pero, ¿qué sucede? Nosotros lo vivimos y lo experimentamos como si nosotros fuéramos parte de esa última generación. Pero puede ser que no. Pero tenemos esa firme convicción de que nosotros no vamos a quedar en el mundo para seguir en las cosas del mundo y en las cosas materiales que nos rodean, porque tenemos otra meta, tenemos otro objetivo
y no es lo que nos rodea y lo material que está a nuestro alrededor lo que nos atrae como si ese fuese un fin en sí mismo. Vivimos, estamos, somos, disfrutamos de lo que el Señor nos ha dado, pero nos proyectamos hacia el propósito final de nuestra vida, que es estar en los cielos con nuestro Señor Jesucristo. Un extranjero o un peregrino no es un vagabundo, tampoco es un turista. No es un vagabundo porque no es alguien que está dando vueltas por allí sin saber a dónde va. No es un turista que está de paseo, que está de paso a ver, deleitándose en las cosas que le puede mostrar el paisaje y las cosas que puede haber fabricado el hombre, el ser humano. No, hay algo incentivador y motivador que tenemos por delante, y es al mismo Señor Jesucristo que vendrá a buscarnos. En la Biblia tenemos una referencia del apóstol Pedro que nos habla de este tema. Casi al final del Nuevo Testamento, en la primera carta del apóstol Pedro, el capítulo 1, el versículo 17, dice lo siguiente. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 17, dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, miren lo que dice: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. El apóstol Pedro está hablando acerca de los cristianos y dice que en el tiempo de nuestra peregrinación, estamos de paso, pero tenemos un objetivo, tenemos una meta. Pasamos al capítulo 2 de Pedro, vamos al versículo 11 y vemos que dice así: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, como diciendo una advertencia: cuidado, que el enemigo no te haga olvidar por las cosas de este mundo y las cosas que te rodean y las cosas a las cuales te puedas acostumbrar, viviendo un cristianismo materialista, donde todo tu corazón y tu mente están concentrados en las cosas que te rodean, y te olvides que acá estamos de paso. Eso no quiere decir que no vamos a trabajar, que no vamos a ser responsables con nuestras obligaciones, sino que debemos cumplir como corresponde en todas las cosas que tengamos que hacer. Pero nuestra meta y nuestro objetivo final no está en las cosas de este mundo. El Señor puede venir en cualquier momento. Y si fuera porque el Señor nos va a llevar antes, tenemos que tener en claro una cosa: que la mortaja no tiene bolsillos. Desnudos vivimos y desnudos nos vamos a ir. Por lo tanto, todo lo que nos va a quedar como riqueza y lo que podamos atesorar en el cielo son aquellas cosas que tienen que ver con la voluntad de Cristo y con aquellas cosas que Él
nos manda en su palabra para que podamos vivir vidas realmente con propósito. Hay otra expresión que se menciona en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 5, versículo 20, donde nos dice: no es necesario que lo busquen, ténganlo como referencia. Segunda Corintios, capítulo 5, versículo 20, también usa una palabra que está en concordancia con lo que es nuestro tema, extranjeros y peregrinos. Acá el apóstol Pablo, para referirse también a los cristianos verdaderos, dice que somos, ¿qué cosa? Embajadores, en nombre de Cristo. ¿Qué es un embajador? Es el representante de un país extranjero en otro país. ¿Por qué nos dice esto? Porque somos ciudadanos del cielo. Y esto es lo que nos tiene que motivar, que todo lo que hagamos, lo que pensemos o proyectemos hacia lo futuro, nos lleve a considerar que en este mundo somos extranjeros, somos peregrinos y somos embajadores. Y en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 20, el apóstol Pablo habla y toma otra expresión que dice que somos ciudadanos del cielo. O sea, ¿qué cosa? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Miren si todos pensáramos con esta mentalidad. ¿Saben de qué estaríamos realmente preocupados? No solamente nosotros de no ser invadidos, ni contagiados, ni encandilados por las luces de este mundo, que podamos vivir una vida espiritual poderosa pensando que nuestro proyecto final y nuestra verdadera riqueza están con Cristo en los cielos. No es nuestra riqueza todo aquello que pudimos haber amontonado en este mundo durante el tiempo que estuvimos con vida. Y esa es nuestra riqueza. ¿Sabes por qué? Porque el día que el Señor venga o el Señor nos quite la vida, nos tenemos que separar de todo eso. ¿Y qué nos queda? Todo aquello que hayamos depositado en el banco del cielo al hacer la voluntad de Dios y estar involucrado en su propósito. Por eso, todo aquel que vive como ciudadano del cielo y sabe que el Señor puede venir en cualquier momento, está embarcado en el proyecto celestial por la cual el Señor todavía nos dejó como extranjeros y peregrinos, como sus representantes en este mundo, para que nosotros prediquemos a las personas el mensaje de la reconciliación. Si todos viviéramos de esta manera, no estaríamos tan enredados por las cosas materiales y estaríamos más ocupados en las cosas espirituales, como por ejemplo compartir a Cristo con la mayor cantidad de gente posible que el Señor ponga en nuestro camino. En el Antiguo Testamento nos encontramos con un personaje, y este personaje es uno de los patriarcas que quizás más se menciona en la palabra, y que es Abraham. En la vida de Abraham, de este gran siervo de Dios, que por ser gran siervo de Dios no era un hombre impecable, sino que fue alguien que falló en varias ocasiones, pero que sin embargo en la Biblia se lo conoce como el padre de la fe. Abraham. ¿Y saben cuáles eran los dos emblemas que marcaron la vida de este hombre? Era un hombre de los más ricos que había en la tierra.
Pero ¿saben cuáles eran sus dos emblemas? Cuando nosotros vamos al libro de Génesis, por ejemplo, el capítulo 12, primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 12, el versículo 8, nos encontramos con estos dos emblemas. Dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente, y edificó allí altar a Jehová. ¿Cuáles son los dos emblemas de un verdadero peregrino? Primero, la tienda. No tenía casa, vivía en tienda. Y él tenía lugar para fincarse en algún lugar y levantar su casa, no, pero él vivió como nómade, como peregrino. Por eso él vivía en tienda. Siendo un hombre de tantos recursos, habiendo sido bendecido materialmente con tantas bendiciones, con tanto ganado, vivía en tienda. Y saben que a donde estaba la tienda de él, al lado que edificaba siempre, un altar. O sea que el peregrino es aquel que realmente está de paso, no se aferra a las cosas de este mundo, pero sí sabe que estamos aquí para predicar el Evangelio, pero en forma prioritaria para adorar a Cristo en espíritu y en verdad. Nosotros pasamos a Génesis capítulo 13 y vemos el versículo 18, ahí al lado donde leímos recién, y dice, Abraham pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón. Y termina el versículo diciendo lo siguiente, y edificó allí altar a Jehová. O sea, alguien que en este mundo, teniendo las bendiciones materiales que pueda llegar a tener con que Dios lo bendijo, no estamos renegando de eso. Job fue un hombre muy bendecido por Dios, también tuvo que vivir determinadas experiencias, pero cuando terminan esas experiencias y esas pruebas, Dios termina bendiciéndolo al doble de lo que tenía antes. No estamos renegando de lo que Dios nos da mientras estamos de paso, pero eso no es nuestra riqueza, eso no es nuestro motivo de vida y por lo cual nos devanamos los sesos, nos mortificamos. No. Teniendo lo que tenemos por la gracia de Dios, sabemos que estamos en este mundo de paso. Y al estar de paso, tenemos un objetivo: adorar a Dios y proclamar a su Hijo Jesucristo y presentarlo a toda persona que se nos cruce por el camino o que Dios nos lo ponga delante de nosotros. Somos extranjeros, somos peregrinos, somos embajadores, somos ciudadanos del cielo, por lo tanto, no tenemos que aferrarnos a las cosas de este mundo, sino a la palabra de Dios y cumplir con su soberana voluntad. Esta es la verdadera riqueza de todo verdadero cristiano. Por eso, eso es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por eso, comenzamos con esos versículos leyendo en la carta a los Hebreos, donde en el capítulo 11 nos encontramos con un listado de muchas personas que se caracterizaron porque transitaron en este mundo con su fe puesta en la profecía y en la persona de Dios y en el futuro que les esperaba de acuerdo a lo que Dios relata en su palabra. Que el Señor me ayude a mí
y te ayude a ti también, para que tengamos en nuestra mente y como visión y como emblema de Abraham, la tienda y el altar, tomando conciencia de una realidad. Estamos de paso, pero mientras vivamos en este mundo, Dios tiene que ser glorificado por nosotros. Y mientras vayamos caminando por este mundo, así de esta manera, no aferrándonos a las cosas materiales, sino a la voluntad de Cristo, para que realmente su nombre sea honrado y glorificado, que nosotros estemos ocupados en sus negocios. Y los negocios de Cristo es que nosotros compartamos su evangelio con todas las personas que el Señor nos permita. Y que nos levantemos cada día con este pensamiento. ¿Cuál es mi objetivo? ¿Cuál es el propósito de Dios para con mi vida en este mundo? Para que junte cosas materiales y pueda decir, tengo esto, tengo aquello, tengo lo otro. Si el Señor por su gracia permitió que tengas esas cosas, disfrutala y en buena hora. Pero no lo tomes como algo que tiene que manejar tu vida y tu voluntad, y que allí estén enfocados todos tus esfuerzos, sino mira un poquitito más adelante. No estamos como gente que vamos a echar raíces en este mundo, porque este mundo no es para nosotros. Esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Esperamos en Cristo ese maravilloso lugar que Él fue a preparar para cada uno de nosotros. Mientras este tiempo no llega de la venida del Señor o que Él nos llame a su presencia, que realmente podamos vivir como extranjeros y peregrinos, siendo verdaderos adoradores y estando ocupados en el mensaje glorioso del Evangelio, ganando almas para Cristo, para que más personas sean las que, despegándose de las cosas materiales, puedan vivir vidas espirituales para la gloria de Dios. Que el Señor bendiga su palabra.